Yo también era como vos, era igual, era de las personas que estaba totalmente obsesionada con el resultado, que estaba persiguiéndolo, que estaba preguntándome cuándo iba a llegar, cuándo iba a ser el día que yo iba a vivir esa vida, cuándo me iba a llegar ese resultado, cómo me iba a llegar ese resultado, en qué momento, de qué forma. Y estaba todo el tiempo pensando en el resultado y estaba todo el tiempo enfocándome en lo que yo no tenía. Porque en el momento en que vos te enfocás en el resultado, empezás a pensar en escasez. Porque no estás pensando en lo que ya tenés y cómo lograr eso que querés usando lo que ya tenés. No, estás pensando en lo que te falta. En el momento que vos te obsesionás con el resultado, estás pensando en lo que te falta. Y por consecuencia, estás pensando en escasez. Y eso a mí me perturbó por muchísimo tiempo. Yo no paraba de pensar en el resultado, cuándo iba a tener la vida que yo quería tener, cuándo iba a lograr mi meta, cuándo Dios me lo iba a mandar, cuándo iba a ganar 100K, cuándo iba a ser. Hasta que en un momento miré un video y una persona decía, tenés que desapegarte del resultado porque eso es lo único que te está frenando del resultado. Eso es lo único que te está frenando de obtener ese resultado que querés, que estás demasiado apegado a eso, que le estás diciendo a Dios que lo necesitas. Y cuando vos necesitas algo, lo repelés. Cuando vos necesitas algo, eso se va lejos. Pensá en un pájaro. Este hombre ponía un ejemplo de un pájaro. Si vos querés agarrar un pájaro o querés agarrar una mariposa, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que atraerlo. Tenés que ponerle comida en tu mano y el pájaro va a venir. Pero ¿qué pasa si vos querés perseguir el pájaro? Se va a ir volando y nunca lo vas a agarrar. En la vida es lo mismo. El resultado funciona exactamente igual. El estar obsesionado y el estar apegado al resultado. Apegado es la palabra correcta, porque obsesionado puedes estar obsesionado con un resultado. Pero tu obsesión tiene que enfocarse, tiene que canalizarse en el trabajo de todos los días, no en el resultado en sí. Entonces, en el momento que vos te volvés dependiente de ese resultado, ese es el gran problema. El volverte dependiente y que un resultado dicte cómo vos te sentís todos los días y un resultado dicte cómo vos actuás. Ahí es cuando no obtenés la vida que querés. Ahí es cuando todo lo que vos querés, Dios te lo pone más y más lejos. Ahí es cuando repelés y literalmente ponés todo lo que vos querés a un lado. Lo repelés, lo pones más lejos de lo que estaba. ¿Por qué? Porque la necesidad, el querer algo desde lo necesito, desde la necesidad, es querer algo desde la escasez, es querer algo desde que no lo tengo. Y en el momento que vos no tenés ese resultado, es cuando no lo obtenés. ¿Por qué? Porque no lo tenés. Si yo tengo este libro, yo no voy a decir yo necesito un libro. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, ¿verdad? Lo tengo acá. No lo voy a decir lo necesito. Entonces, el momento que yo digo necesito este libro, estoy diciéndole a Dios que yo no lo tengo, porque lo necesito, por consecuencia no lo tengo. Si lo tuviera no lo necesitaría, ¿verdad? Y esta es la psicología que vos tenés que aplicar para tus metas y para tus resultados. Yo no obtenía lo que quería, porque entraba en pánico cada vez que no tenía el resultado, entraba en pánico cada vez que pensaba que iba a perder dinero, entraba en pánico cada vez que pensaba que no iba a lograr mi meta. Mi mente estaba enfocada en la escasez, estaba enfocada en las cosas que yo no tenía, en vez de estar enfocada en las cosas que yo tenía y qué podía hacer con eso que ya tenía para llegar a mi resultado. Hay algo muy loco, voy a empezar a hablar más de esto en este canal, y son las leyes, y es la psicología. Para vos lograr algo, vos ya tenés que ser esa persona, vos ya tenés que ser ese algo. Suponete que yo quiero este libro, yo no puedo decir yo necesito este libro. Yo ya tengo que saber que este libro es mío, incluso antes que yo lo tenga. ¿Entienden? Yo le tengo que agradecer a Dios, aunque no lo tenga. No tengo el libro. Diosito, gracias por el libro, gracias por mandarme el libro que tanto quería. Le estoy diciendo a Dios que ya recibí ese resultado, que yo ya soy esa persona, que yo ya tengo ese libro. ¿Entienden? Su mente tiene que actuar y vos tenés que actuar como si ya tuvieras el resultado. Y ese es el gran problema de la gente. La gente se apega tanto al resultado que actúa desde la escasez, desde no lo tengo.
Y ese es el gran problema. Cuando en el momento que vos no tenés algo, significa que vos no sos la persona. Por consecuencia, Dios no te lo va a mandar. A mí esto me frenó años. Me gasté años de mi vida apegado al resultado. Viendo por qué no vendía, pensando que iba a fracasar, pensando que ese resultado no iba a llegar, pensando que ese resultado iba a llegar o iba a llegar pero en años. Y es simplemente porque estás apegado al resultado, porque tenés dependencia emocional de eso, porque actuás. Tu acción depende de cómo te sentís, tu acción depende de lo que ves en este plano, y ese es el gran problema. Nunca vas a tener resultados si tu acción depende de cómo te sentís. Nunca vas a tener resultados si tu acción depende de los resultados que tenés. Porque para obtener los resultados que vos querés, tenés que accionar independientemente del resultado. Si vos accionás dependiendo de tu resultado actual, nunca vas a obtener los resultados que querés. Porque para obtener el resultado que querés, tenés que actuar como una persona que no sos actualmente en este plano, pero vos tenés que sentirte como esa persona, vos tenés que ser esa persona, encarnar esa persona y encarnar ese resultado. Por consecuencia vas a pensar como esa persona y vas a actuar como esa persona, y por consecuencia el resultado va a venir por añadidura. Porque sos esa persona, porque quién sos está alineado con el resultado que querés. Y el problema de la gente que actúan como quién son ellos ahora, en este plano de mierda que no es nada. La gente actúa dependiendo y basándose en el resultado que tienen ahora. Por eso nunca avanzan. Porque si vos querés resultados más grandes, tenés que actuar como alguien más grande, que quizás no sos ahora en este plano y está bien, pero tenés que encarnar esa versión. Tenés que ser esa versión ahora, incluso antes de serlo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo te podés hacer millonario? Actuando como un millonario. ¿Ustedes piensan que alguien se puede hacer millonario sin actuar como un millonario incluso antes de serlo? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Cómo puedes hacerte millonario siendo pobre? Actuando como un pobre. Es imposible. La gente se hace millonaria porque actúa como un millonario antes de ser millonario. Y que te quede muy claro este mensaje. Vos tenés que actuar como la persona que querés ser incluso antes de serlo. Tenés que encarnar esa versión. Y la versión tuya que tiene el resultado no está pegada al resultado y acciona independientemente de cómo se siente. La versión tuya de 100K, la versión tuya millonaria, no espera tener un resultado para actuar. No se enfoca en este plano. No actúa dependiendo de cómo se siente. Actúa independientemente de cómo se siente porque sabe que tiene que actuar, porque sabe que ese resultado es suyo. Y ese es tu problema, no te estás alineando con esa versión, por eso no lo tenés. Estás demasiado apegado al resultado. Créeme que me pasó mucho esto. Y voy a decir que el 90% de las personas que miran este video no tienen el resultado que tienen por el apego. Por el apego emocional a ese resultado. Literalmente te tienes que chupar un huevo. A mí uno de los libros que más me sirvió para desapegarme del resultado es este libro. La ciencia de hacerse rico. Este libro es una puta locura, se lo recomiendo a todo el mundo. Este libro habla mucho de Dios, primero, y habla mucho de que ese resultado es 100% garantizado y que te convertís, que la forma de materializar ese resultado en este plano es pensando en ese resultado, pensando en términos de versión, de convertirte en esa persona. Tu mente materializa en este plano lo que piensa la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y si vos en la mayor parte del tiempo estás pensando que ese resultado no es tuyo y que todavía no lo tenés, ¿qué va a pasar? Tu mente va a materializar eso en este plano. Ese resultado no lo vas a tener. Porque es lo que estás pensando, que no tenés ese resultado, por consecuencia no lo vas a tener en este plano. Este libro habla de básicamente lo que yo estoy contando. Convertirte en esa persona y ser esa persona. Más que nada habla mucho del pensamiento. No tanto de las acciones, pero las acciones vienen por consecuencia. Cuando vos ya sos esa persona,
empezás a accionar como esa persona, por consecuencia los resultados que vienen son los de esa persona. Entonces básicamente este libro habla de metafísica y muchas leyes. Y bueno, es una puta locura, es muy difícil de resumir, pero... O sea, cada frase de este libro literalmente te pega una patada. O sea, es una puta locura este libro. Pero este libro lo que te da mucho es fe. Fe de que podés lograr todo lo que quieres lograr. Pero te tenés que desapegar del resultado. No podés seguir apegado a un resultado porque no lo vas a obtener. Porque me pasó por 2 años de mi vida. Yo empecé a emprender los primeros 2 años de mi vida. Los primeros 2 años de mi vida yo nunca tuve resultados. Les juro. No tuve resultados por los primeros 2 años de mi vida. Porque estaba todo el tiempo en pánico pensando que ese resultado no iba a pasar, que no iba a vender. ¿Qué pasaba si yo perdía todo? ¿Qué pasaba si tenía que empezar de vuelta? Otra vez empezar de vuelta. ¿Entienden? Y eso es pensar en escasez, es pensar que el resultado vos todavía no lo tenés. Y quiero que te quedes con esto. Vos tenés que, y no me voy a cansar de decírtelo, y me lo digo un mensaje para mí mismo también, porque yo a veces me olvido de hacerlo. Vos tenés que actuar como la persona que ya tiene ese resultado. El hacerse rico, como dice este libro, es una ciencia. El hacerse rico es una ciencia. Y entendés que si vos pensás y sos esa persona y actuás como esa persona que querés ser, es imposible que no te hagas rico. El hacerse rico es una ciencia como la matemática. Si vos actuás, si vos sos la persona primero, actuás como esa persona y actuás como esa persona, ser, hacer, tener, vas a tener los resultados que tiene esa persona. Si vos admirás a alguien, esa persona tiene la vida que vos querés, y vos haces exactamente lo que esa persona te diga, te vas a hacer rico. 100%. Te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario. Porque no falla. Porque el hacerse rico es una puta ciencia. Pero todo empieza en entender y en creer que ese resultado es tuyo. Porque nunca te vas a hacer rico, no importa el mentor que tengas, no importa lo que hagas, no importa lo que pienses. Si vos todavía pensás que no tenés ese resultado. El pensar que eso que quiero no es mío te hace no tenerlo. El pensar que yo necesito algo que no tengo, el pensar que yo necesito algo es indicio de que no lo tengo, por eso lo necesito. Por consecuencia no lo vas a tener en este plano. Es lógica. Y si tenés un poco de nivel de conciencia vas a entender esto. El decir necesito algo y el estar desesperado buscando esa cosa que quiero y el estar emocionalmente pendiente de ese resultado que yo quiero, le estás diciendo a Dios que no lo tenés. Y si no lo tenés, significa que no sos esa persona capaz de tenerlo. Y si no sos esa persona capaz de tenerlo, Dios no te lo va a mandar, no lo vas a materializar en este plano, pero ni en pedo. La gente que materializa lo que quiere en este plano es porque se encarnó esa versión de ellos cuando incluso no lo eran en este plano. Eran ricos antes de serlo. Pensaban como un rico, actuaban como un rico y por consecuencia se hicieron ricos. Incluso antes de serlo en este plano. Y eso es todo lo que tenés que hacer. Y lo único que te está frenando de actuar como esa persona que tenés que actuar, de ser esa persona que tenés que ser, es el resultado. En el momento que vos dejas ir el resultado, primero vas a tener una paz mental brutal. En el momento que vos confías en Dios y entendés que no es cómo, ni cuándo, ni cómo, ni mierda, sino que eso lo dicta Dios. Y tu único foco es, primero, accionar mucho, sí, pero accionar desde la abundancia. Y segundo, tener paz mental de que ese resultado es tuyo y que Dios te está guiando y dárselo a Dios. Te lo juro que yo sentí una paz enorme cuando literalmente dejé mis resultados y mis cosas en manos de Dios. Porque entendí que yo muchas veces no lo puedo controlar y que lo único que yo puedo hacer es lo que está bajo mi control. Y
lo que está bajo mi control es accionar mucho, sin caer en la trampa de apegarme al resultado. Pero las personas que más se apegan al resultado son personas que accionan poco. Las personas que accionamos mucho, literalmente nos olvidamos del resultado. Yo ni siquiera pienso en el día en el resultado, no lo pienso. Porque estoy tan enfocado, estoy tan ocupado accionando, que el resultado es simplemente una consecuencia. ¿Nunca has escuchado que el dinero es una consecuencia? Es 100%. Si vos haces un bien al mundo y si vos accionás lo suficiente y si vos te enfocás en el proceso, te obsesionás en el proceso lo suficiente, el resultado va a venir por consecuencia 100%. Es imposible que no lo haga. Entonces la fórmula es: accionen mucho, mucho, hasta el punto de que el resultado no sea un apego. O sea, cuando vos accionás muchísimo, el resultado deja de ser tu prioridad. Cuando vos accionás mucho, el resultado deja de ser tu prioridad. Y ahí es cuando te empezás a desapegar del resultado. Dejar ese resultado a Dios. Pedile guía, pedile que te guíe, pedile que te muestre lo que tenés que hacer, que camine contigo en el camino. Que sea tu guía. Y enfócate mucho en lo que Dios te dice que tenés que hacer. Y te puedo asegurar que lo que Dios te dice que tenés que hacer es siempre 100% correcto. Es imposible que falle. Porque Dios ya sabe lo que vos querés incluso antes de que se lo pidas. Y Dios ya sabe todo. Nosotros tenemos una visión de acá y nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero Dios ya lo sabe. Así que lo que Dios te diga es exactamente lo que tenés que hacer. Pero vos tu meta y tus esfuerzos tienen que estar en demostrarle a Dios que vos ya sos esa persona. Demostrarle a Dios que el resultado no te importa. Porque ya lo tenés. Todos tus esfuerzos tienen que meterse en eso. Primero accionar mucho hasta el punto en el que el resultado se convierte en una cosa irrelevante, que ya no te importe. Y accionar desde tu yo ideal, desde tu versión rica. Si vos literalmente accionás como esa persona, primero sos esa persona, después accionás como esa persona, tanto hasta el punto de que el resultado te deje de importar, y le demostrás a Dios que no necesitas ese resultado porque ya lo tenés, porque ya sos esa persona, porque ya encarnaste quién sos. Es imposible, literalmente imposible, que ese resultado no llegue. Y vos me preguntarás cómo, cuándo, no tengo ni puta idea. Eso te lo va a decir Dios. No te enfoques en el cómo. El cómo te lo va a dar Dios, no importa el cómo. El enfocarte en el cómo no te suma nada, no te enfoques en el cómo. Pero enfocate en hacer las acciones necesarias. Y vos decís, no, pero con estas acciones yo no puedo llegar a esa vida que tengo. No importa. No sabés. Accioná, por eso te digo, no te enfoques en el cómo. Accioná. Pero tenés que estar seguro, obviamente, que las acciones son correctas. Y olvídate del resultado. Y te puedo asegurar que vas a lograr todas tus metas, te lo aseguro. Porque eso era lo que a mí me frenaba, el estar apegado al resultado. En el momento que yo me desapegué al resultado, todo empezó a venir. ¿Por qué? Porque le dije a Dios, mirá Dios, yo ya soy esta persona, yo ya tengo el resultado, no lo necesito. Simplemente mándame más de lo que tengo. Y Dios me seguía mandando. ¿Por qué? Porque yo ya era esa persona. Y cada nivel tiene sus... O sea, ahora lo estoy haciendo mi yo de 100K. Cuando no tenía una mierda lo hacía con mi yo de 10K. Llegué a 10K, ahora quiero llegar a 100K. Y así voy a seguir. Así que bueno, es un video un poco denso. Espero te haya servido. Es difícil de entender si no estás en el desarrollo personal. Te va a costar un poco entenderlo. Pero es lógica. Así que bueno. Son las 6 de la mañana acá. No, antes, menos, 5 y pico. Y bueno, suscríbete al canal, espero te sirva. Desapegate del resultado, es lo único que te pido. Te lo pido por favor, que es lo único que te está frenando. Es lo único, te lo aseguro. Suscríbete al canal, dame me gusta acá abajo, dale like si te gustó, si te aportó en algo. Compartilo a tus amigos que quizás están iniciando el desarrollo personal contigo también. Y bueno, compartilo, el like, suscríbete, seguime en Instagram también, que lo tengo en la descripción. Estoy subiendo historia y video todos los días. Así que bueno.